disertar de lo que es el tema de diagnóstico por imágenes, tenemos que recordar que es una aplicación más del osciloscopio. De cierta manera complementa el trabajo del osciloscopio. Cuando nosotros hablamos del proceso de lo que es con sacar una imagen, extraer una imagen de un circuito, tenemos que tener que bajo el contexto que lo vamos a hacer, el circuito está pasivo. ¿Qué quiere decir un circuito pasivo? Que no es atravesado por ningún flujo de corriente eléctrica y que al utilizar un elemento llamado trazador de imágenes, eh, el, eh, el osciloscopio adquiere una nueva dimensión a favor de extraer mediante este elemento nuevo, por así decirlo, esta adquisición nueva de lo que es un comparador de curvas y ponerlo a trabajar adquiere una posibilidad más. Ya no solamente hace la evaluación de un circuito activo, sino que puede el osciloscopio interactuar mediante el trazador de curvas y obtener el diagnóstico de un elemento mediante un circuito pasivo. Vamos a ver aquí el diagnóstico por imágenes. Dice que el análisis de firmas análogas o diagnóstico por imágenes es un método de análisis de circuitos, lógicamente en condición pasiva. Como lo mencionábamos al inicio, nosotros tenemos la disponibilidad de no solamente encontrar el análisis del circuito activo, sino también pasivo. Para esto vamos a entender que en el proceso electrónico de una unidad de mando se rigen por lo que son órdenes, por lo que son controles y la temática y la dinamización de un proceso de lógica analítica proyecta, por ejemplo, tener una parte sensorial, una parte de entrada, luego hay un proceso de análisis de datos mediante lo que son los microprocesadores y luego una respuesta. Pues nosotros al final, con el osciloscopio, a circuito activo, o sea, cuando el flujo de corriente está dándose, obtenemos también señales, pero estas señales son producto terminado. Por ejemplo, si nosotros vemos la señal de un CKP, un sensor de árbol de levas, un sensor de movimiento de cigüeñal, un sensor APP de posición de pedal de acelerar, nosotros vamos a ver el producto final de un circuito donde le está pasando un flujo de corriente y cada sensor, pues ustedes lo saben que convierte las condiciones externas físicas como presión, temperatura y demás en respuestas o señales de tipo analógico o digital. Del otro lado tenemos la parte actuadora que también como producto final vamos a obtener un cambio de condición en algunas variables de presión y en algunas variables de lo que es inyección y suministro de combustible. Pues esto es lo que nosotros vamos a conocer como la diferencia entre un circuito activo y un circuito pasivo. El pasivo es aquel que no tiene flujo eléctrico, que no está siendo alimentado. Más en cambio, el circuito activo es aquel por donde nosotros tenemos el flujo de electrones constante y normalmente una fuente externa, esto condicionado a un ámbito automotriz, pues es la batería de 12 voltios. Para nosotros, cuando poco a poco abordemos el tema, vamos a ver acá que las mediciones activas se realizan con el osciloscopio y el producto final es una señal. Independientemente si es un sensor, él me va a emitir una señal de tipo analógico o digital. Y si es un actuador, él va a recibir una señal. Normalmente un actuador recibe una señal de tipo digital. No siempre va a ser así, también puede ser que reciba para hacer un cambio de estado una señal analógica. Pero vean que la medición es activa y al final estamos viendo un producto terminado, que es una señal ya sea informando o actuando, de ahí la palabra actuador. Ahora sí, entramos en detalle, ya un poquito más allá, vemos aquí, por ejemplo, un inyector es el resultado final de un proceso de lógica analítica en el cual nosotros vamos a, por así decirlo, a ver la señal, el voltaje de alimentación ahí, claramente. Luego vamos a ver lo que es el pulso de inyección. Y el pulso de inyección es lo que ese actuador va a cambiar de condición, aumentando el tiempo de inyección. Pero obsérvese que el análisis, siempre el análisis se está haciendo sobre una medición activa. Quiero que noten bien que en esta condición yo estoy utilizando el osciloscopio, pero en el
la próxima ilustración voy a explicar cómo sería todo lo contrario, que es más bien, presten atención, aplicar la medición sobre un circuito pasivo y utilizar mediante el osciloscopio y adicionalmente un elemento llamado trazador de señales, ver esa condición tan especial que vamos a tener. Continuamos. Por ejemplo, ¿qué es la medición pasiva? Bueno, ahí dice claro, en el encabezado está en realizar el proceso diagnóstico a circuito abierto. O sea, totalmente podemos medir el elemento, a saber, sensor o actuador o unidad de mando totalmente aislada del sistema. Y podemos también hacerlo estando dentro del sistema, pero la fuente desconectada. O sea, no hay paso de electrones. Entonces, a eso se refiere una medición pasiva de circuito. Pues el análisis por imágenes, sacando firmas analógicas, que ya vamos a explicar este concepto, me permite a mí realizar exhaustivamente exámenes, interpretación de señales, mediante la condición de que el circuito esté totalmente pasivo. Eso es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja? Muy lógicamente por lo que están pensando, no hay peligro de dañar algo. Por eso se va a trabajar con milivoltajes muy pequeños y con una fuente de corriente alterna que ya casi vamos a ir explicando. Y se nos va a formar una especie de señal, y esa señal depende del elemento que estamos midiendo, o por así decirlo, el circuito implicado, va a ser el resultado de la señal de un driver, de un diodo, de un condensador, y a eso se le llama firma analógica. Si bien se le llama firma analógica, cada componente electrónico en su proceso de trabajo y expuesto ante un trazador deja una firma única en el proceso. A esa firma pues se le conoce como firma análoga. Y se dice que es análoga porque recuerden que hay una diferencia en lo que es análoga y lo que es digital. Vemos lo que es el pulso de inyección, el pico inductivo, y si él responde a lo que son las demandas de aceleración, las peticiones de aceleración por parte del conductor. No obstante, cuando hablamos de diagnóstico por imágenes, nosotros no vamos a ver este producto terminado, sino al revés, vamos a tratar de analizar el componente interno, ya sea la unidad de mando o el propio inyector, porque se pueden realizar, es otra especialidad de este método de diagnóstico, se pueden realizar óptimamente diagnósticos sobre elementos pasivos, ya sea externos a la unidad de mando o internos. Digo internos basándome en que adentro de la computadora pues hay elementos que pueden ser evaluados. Y continuamos así. Dice que este tipo de medición se realiza con osciloscopios sobre el producto final electrónico e independientemente si es un sensor o un actuador. Eso fue lo que mencionamos ahora. Dice que el circuito recibe alimentación de fuente externa. Obviamente un ámbito del vehículo pues es la batería del automóvil. Así, un sensor emite una señal y un actuador recibe una señal. Esto es una medición activa. Ahora nosotros vamos a ver lo que es una medición pasiva. La medición pasiva, recordemos que estamos hablando de un elemento, dispositivo electrónico, ya sea circunscrito dentro de la circuitería de la computadora o externo, como puede ser un sensor MAF, un sensor Karman-Bortes, un sensor CKP, SMP, cualquiera de estos elementos, yo puedo hacerle una medición con un trazador de señales y sacar su firma análoga. Recuerden que hablamos de una firma análoga, puesto que las señales análogas cambian en función del tiempo n cantidad de veces, más en cambio la señal digital solo cambia en dos condiciones. Y lo que me va a dar a mí, las medidas que vamos a obtener normalmente es una media o una señal tipo analógica. Y al decir analógica, pues goza de todo este carácter que tiene una señal analógica, que en función del tiempo yo puedo tener formas diferentes, y así se concibe que no es lo mismo la señal de un potenciómetro, de un diodo Zener, de un diodo para convencional, o de una resistencia o de un condensador. Independientemente de cada uno de los elementos que yo he mencionado, la opción de aplicar lo que es la medición mediante el proceso de firma análoga es totalmente perfecto. Hay posibilidades enormes de detectar fallos a nivel de bobinas abiertas, condensadores abiertos,
diodos con una condición errática, pueden ser también transistores. Y no solo eso, sino que ver la complejidad ya propiamente en la arquitectura de un circuito, donde se comparte, por ejemplo, un transistor con una resistencia, con un condensador. Estas mediciones pasivas se van a efectuar exactamente con ese elemento llamado trazador de señales. Y vamos a ir introduciéndonos poco a poco a ese mundo de lo que es un trazador de señales para que nuestros participantes de esta charla pues tengan un criterio de juicio y los que ya dominan el arte puedan tener otra opción en este abanico grande de posibilidades que hay con los procesos diagnósticos. Esto que están viendo acá es un trazador. En este video voy a compartirlo con audio. Déjenme un segundo para ponerles el audio. Ok, vamos a ver. Oigan bien el audio. Buenas amigos, nuevamente aquí aportando un poco a lo que es el conocimiento del técnico nacional e internacional. Esto es lo que nosotros conocemos como un trazador de curvas. Eh, él, en estos dos puntas de testeo transmite una corriente alterna de más o menos 14 voltios con un pequeño miliamperaje y logra crear imágenes y firmas digitales de circuitos que están pasivamente eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente que no están alimentados. Se usa por intermediación de un osciloscopio mediante lo que es conectores BNC a los canales 1 y 2 y en el trazador ellos van a caer a este punto de aquí atrás del trazador, ¿lo ven? Ahí pueden observar la entrada, entonces sale dos canales llamados modalidad XY. Aquí tenemos una unidad de mando donde yo estoy extrayendo la señal de uno de los drivers, de los 4 inyectores, y el punto de unión lo tenemos acá. Voy a mostrarles la señal aquí en el osciloscopio y la señal la tenemos ahí. Está la señal típica de lo que es un driver de inyector. Ok, vean ahí, nótense que es este punto, esta línea que está acá, que forma una figura, por así decirla, clásica, típica, y que puede ser comparada para hacer un análisis. Eso sería todo por este momento. Ok, dentro de los detalles que vale recordar es que mucho de lo que se trabaja en diagnóstica con un trazador de curvas se va por comparación y análisis. Entonces yo de cada señal que obtenga tengo que tener, por así decirlo, una base teórica de cuál es el comportamiento de un driver, de un sensor, y con esta medición, los técnicos que usan o utilizan mucho este proceso, también en lo que son reparaciones de unidades de mando, van haciendo un banco de imágenes. Y cuando se presenta el problema, pues utilizan el banco de imágenes y les resulta muy fácil, inclusive sin desarmar la unidad de mando, obtener una diversidad de señales a nivel de sensores y actuadores, como mencionábamos del inicio, y obtiene patrones análogos como los que estamos viendo de patrones digitales que se producen ya como circuito activo. En este momento el circuito que estamos viendo nosotros está totalmente pasivo, como vieron la computadora, está al aire, y sí es importante mencionar de que un trazador de curvas lo que hace es someter un voltaje alterno a los dos puertos de testeo, rojo y negro, y puertos de testeo, esa tensión alterna tiene niveles que oscilan, por ejemplo, entre 10 voltios y 24 voltios, y a la postre se convierte en lo que va a graficar el circuito interno de la unidad de mando o el elemento en mi mano, porque podemos a diagnosticar elementos en mi mano. Ok, continuamos.
figuras de Lissajous, así se pronuncia Lissajous. Este señor fue el que dio pie a lo que es estudiar propiamente cómo se formaban estas figuras y pues recuerden ustedes que confeccionar una figura mediante el uso del empleo del osciloscopio en su modalidad XY y no XT, que es lo normal que un técnico aprenda, y que sin embargo sí es interesante, ya que estamos hablando de este señor Lisayus, que él deja por así decirlo, este conocimiento a las futuras generaciones y es retomado en lo que es el desempeño y se complementa con lo que es el osciloscopio. Como les repito, el osciloscopio siempre se usa en XT, donde el eje X, ya todos sabemos que representa tiempo, por así decirlo, y el eje Y representa voltaje. En esta modalidad XY no, nosotros vamos a tener dos canales en el trazador que van a ser alimentados con un voltaje alterno, claro que sí, con una diferencia de potencial, como les dije, de 20 a 24, y la figura resultante en la pantalla se llama figura Lisayus, y es un patrón único por cada circuito y por cada uno de los elementos a medir. Dicho de otra manera, un condensador, siendo del mismo microfaradios, pues deja un patrón, una firma análoga totalmente igual a otro que sea de igual condiciones. No así cuando está dañado o cuando está en circuito abierto o cuando está en circuito cerrado. Continuamos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el trazador de curvas y lo que es la aplicación de firmas análogas? Pues obviamente la medición pasiva me evita a mí el riesgo de quemar componentes. Y además de quemar componentes, como el miliamperaje es muy bajo, pero muy bajo, el que utiliza él, esta condición me permite que el instrumento de medición no se convierta en parte del circuito que voy a medir. Dicho de otra manera, yo tengo una fuente que es mi trazador de señales, de curvas. Ese se convierte en fuente alterna y va a tocar el circuito implicado. Entonces, acompáñenme, vamos poco a poco de lo más sencillo a lo más complejo para que vayan entendiendo cómo es la mecánica de un trazador de curvas y cuáles son las ventajas que aporta al técnico. Por ejemplo, para ir entendiendo un detalle, aquí en esta ilustración, nótense que yo tengo prácticamente dos señales alternas, una en color azul y otra en color rojo. Pues cuando nosotros utilizamos y activamos nuestro trazador de curvas en las dos puertos de testeo, rojo y negro, como vieron en el video, se generan voltajes alternos que van a provocar lo siguiente, un efecto espejo en los puntos de donde se tocan. Y esa señal de espejo va a ser, por así decir, los vértices de una señal que puede tener un comportamiento en función de la resistencia, vean qué interesante, o en función, por ejemplo, de la conductividad contra polar, o sea, una polaridad diferente. Estoy hablándole de Dios, sí, claro que sí, Dios Zener, Dios convencional. Les estoy hablando aquí de potenciómetros, resistencias variables y, pues, en fin, todo aquello que sea un elemento semiconductor de estado sólido. Entonces, la interpretación y el uso del trazador de imágenes para obtener estas famosas firmas analógicas o señales me permite a mí tener un espectro y de poder muy amplio para poder comparar una señal con otra, y no solo eso, sino que me puede dar como resultado de una vez si el elemento está bueno en ese criterio de juicio o está mal. Continuamos. Dentro de lo que es análisis de curvas de tensión y corriente, porque eso es lo que vamos a hacer, nosotros vamos a tener dos ejes, igual que el sistema XT, ahora XY me ofrece dos ejes, un eje vertical llamado amperaje y un eje horizontal llamado voltaje. Como sabemos, el voltaje es diferencia de potencial, estamos hablando de un concepto, vean que meramente, por así decirlo, de potencial, o sea que está
no totalmente cinético, sino potencial, o sea, que solo se va a dar cuando un circuito se active. Entonces, esta recta, por ejemplo, que voy a señalar acá, me da a mí pie para entender que el eje horizontal que está acá es la curva y el punto de unión, pues lógicamente como lo están pensando es el cero, este punto de unión acá es el cero. Y ese cero hacia la derecha pues tiende a aumentar y hacia arriba tiende a aumentar, pero ya no en magnitud de voltios, sino en magnitud de intensidad. Aquí, por ejemplo, este eje vertical representa lógicamente los amperios. Pueden ser amperios positivos, ¿verdad? O amperios negativos si van dirigidos a la Tierra o al negativo. Y lógicamente entonces podríamos decir perfectamente que este lado de amperios es positivo y este otro lado, perdón, voy a hacerlo en rojo para que no nos confunda. Este es positivo y este es negativo. Pues amper es el eje vertical y el eje horizontal es voltaje. En fin, lo que va a circular por ahí son corrientes alternas tocándose como en forma de un espejo y formar una señal en función de aspectos relacionados a conductividad polar, a resistencia, y eso me genera a mí imágenes de diferentes patrones que yo puedo determinar según la experiencia de medición si está bueno, está malo, si hay un corto o no hay corto, si el circuito está cerrado o está abierto. Entonces, continuemos con la presentación. Aquí voy a mostrarles un video en donde vamos a ver lo que me refería al eje vertical y al eje horizontal y cómo se debe interpretar. Uno, dos, tres. ¿Se oye el audio ahí, Gerson? Bueno, seguidamente vamos a ver lo que Sí, es Mario, sí. la aplicación de un trazador de curvas y lo vamos a implementar en el análisis de las firmas digitales de los diferentes elementos. Y en este momento tengo que mostrarles en la pantalla lo que muestra un trazador utilizando el osciloscopio en su función XY. Ahí, por ejemplo, tengo dos pinzas, las tengo abiertas. A eso que están viendo ahí se le llama un circuito abierto porque las pinzas no están conectadas. Recordemos que en la pinza, las dos pinzas roja y negra del trazador, lo que vamos a tener es una fuente de corriente alterna, aproximadamente en mi caso de 14 voltios de corriente alterna. Entonces, al no tener las pinzas conectadas rojo con negro, me da lo que se llama un circuito abierto. Las voy a conectar y ahí me da un circuito cerrado. Cuando hablamos de circuito cerrado es que hay tráfico ilimitado de electrones o de amperios, y cuando hablamos de circuito abierto es que está interrumpido, solo tengo diferencial de potencial. Ahora voy a poner un diodo como muestra, un diodo normal con su ano o su cátodo de aplicación que puede ser como puente rectificador o otras aplicaciones de control de picos inductivos, y vamos a conectarlo primero polarizado correctamente, cátodo con negativo y ánodo con positivo. Esto con el fin de ver el patrón o firma digital que va a dejar. Ahí lo tenemos. Vemos que aproximadamente tenemos un punto de no conducción que lo voy a señalar acá con el cursor, y luego tenemos el punto de conducción cuando se alcanza el punto 7. ¿Cómo sé que es el punto 7? Nada más es de manipular. Voy a manipular aquí esto a, por ejemplo, 1 voltio. Y el otro, lógicamente, como son dos canales de alterno, tiene que estar calibrado a 1 voltio. Y ahí podemos ver que exactamente al decir cada cuadro de aquí acá va a medir 1 voltio. Este sería mi cero. Al decir punto 7, la región abre, ¿verdad? Ok, ahí lo que estamos viendo es la famosa zona de dispersión
es donde los diodos de tipo diodo de silicio, pues hable a 0.7, 700 milivoltios, y sabemos que yo había mencionado desde el inicio que aquí tengo yo prácticamente 1 voltio. Pues cada cuadrito de estos hablamos de 100 y aquí más o menos calculando por acá, aquí en este punto, hay 0.7 y hay conductividad del diodo. Lógicamente, si ustedes notan, el cero estaría acá, en este punto de acá, aquí estaría el cero, y lógicamente hay tráfico de electrones porque se dio el punto de apertura en polaridad directa del diodo, y eso es importante, vean cómo se comporta de bien un diodo expuesto ante un trazador de señales. Prácticamente la teoría se da la mano con la práctica. Y vamos a continuar viendo para que vean otro detalle importante. Lo que nosotros llamamos el punto de unión entre material tipo P y tipo N, debido a la potencial que es superior a 0.7, diodo de silicio abre y hay conductividad total. Esto me dice que el diodo está correctamente. Ese es el análisis de un diodo tipo convencional y después vamos a poner un seno. Dejémoslo hasta aquí. 1, 2. Ok, la interpretación del circuito abierto. Cuando nosotros estamos al frente de un circuito abierto, pues como su nombre lo dice, pues no hay tráfico de electrones. Podemos descubrir que ciertos elementos en su condición errática, fallida, pues vamos a tener el circuito abierto y es fácil identificarlo con el trazador por esa raya horizontal, que es sinónimo de que el circuito está abierto. Pues así se interpreta, digamos, en sus primeros pasos lo que es un trazador de señales o firmas analógicas. Dice que la generación y análisis de curvas fundamentales e interpretación del circuito abierto, el circuito abierto lo consideran como resistencia infinita. Entonces, es como cuando agarramos la batería con un tester y medimos de poste positivo a poste negativo y nos da 12 voltios. Ahí tenemos el valor energético del electrón, pero en su estado potencial, porque estamos midiéndolo y en el aire no hay en este momento pues un circuito cerrado donde pase a ser de energía potencial a energía cinética, que es ya cuando enciende un bombillo, suena un pito, se activa un relevador o un motor. Pues en los análisis que nosotros realizamos con el método de trazador de curvas, nosotros podemos descubrir un circuito abierto, totalmente abierto, y esto es parte de la interpretación de cómo se comporta el diodo. Ustedes vieron que al principio el diodo no transmite, pero es pasando este punto cero que les mostré, que es importante reconocerlo y evidenciarlo. A partir de ahí, a su derecha, cada 100, 200 milivoltios hasta llegar a 0.7, él tiró la corriente y la tiró hacia negativo. Como les había explicado, este lado es el negativo y vamos a pasarlo en verde porque si no hay gente que por la colorografía, por así decirlo, se confunde. Este es el lado negativo y ustedes saben que un diodo pues transmite de ano a cátodo. Y de este otro lado pues tendríamos el amperaje negativo siguiendo el eje, el eje Y. Continuamos. Perdón. Ok, la interpretación del circuito cerrado, totalmente. Entonces, ya teníamos abierto, ya sabemos lo que es un circuito abierto y ahora viene un circuito cerrado. Pues como su nombre lo define, un circuito cerrado es en aquel donde lo que es el tráfico, lo que es el flujo de electrones es continuo y es infinito. Por ejemplo, yo puedo decir en este momento que aquí tengo tráfico de electrones en este punto de acá. El elemento que yo esté midiendo y me dé esa curva me dice que hay libertad de paso. Así, constantemente, entre el accionar de circuito abierto y circuito cerrado, empieza el diagnóstico más básico y elemental de lo que es el dominio de un trazador de curvas. Como les repito, hoy en algunas electrónicas se utiliza el trazador de curvas en procesos de diagnóstico. Denme un segundo para tomar agua. Gerson, ¿se oye claro? ¿Se ve la imagen clara?
Sí, Mario, Sí, se oye bien. Mario, se oye todo muy Ok, bien, continuamos. excelente. Vamos a continuar. Y cada firma analógica que se desprende de cualquier elemento, por ejemplo, aquí tengo un grupo de elementos bastante reconocibles para aquellos que ya se han metido de lleno a lo que es la electrónica y sus principios básicos, una resistencia, un condensador, una bobina, un diodo, en fin, esos son y a la par aparecen sus firmas analógicas. Independientemente, no van a ser todas iguales en función de la magnitud que tengan. ¿Qué les estoy diciendo? Bueno, muy sencillo. Lo que les quiero decir es que si hablamos de resistencia, sabemos que tienen infinidad de valores. Y según sea la infinidad de valores, la curva me llega a ser, cuando son valores muy bajos, escuchen bien, muy bajos, él me llega a dar una vertical, que es decir, que la corriente los atraviesa con gran finalidad. Por ejemplo, en lo que es condensadores, basándose en lo que son los microfaradios y su capacitancia, podemos decir que el óvalo va en función, ¿verdad? Vean qué interesante, de la capacidad de carga, por así decirlo, de captación de electrones, pues ustedes saben que un condensador pues se carga y vamos a ver que entre más bajito es su microfaradios, tienen a ser elípticas más hacia lo vertical o más hacia lo horizontal, pero cuando son condensadores muy grandes son óvalos perfectos en valor de microfaradios. Lo que es la bobina también, el inductor, por ejemplo, que está acá, ¿lo ven? Y me da a mí esta curva característica. Porque recuerden que si vemos acá, voy a quitarles la X que le puse, vemos dos patillas, ¿las ven? Y obviamente, si yo compruebo este elemento por un trazador de curvas, pues ahí en esos dos pines coloco rojo y negro. No me importa en qué lado, porque esa es otra ventaja del trazador. Como es flujo de corriente alterno, pues la polaridad simplemente cambia el patrón hacia un lado, pero en lo que vale es el análisis. En este caso, entonces, vamos a ver que en función de la resistencia total y del número de espiras, el óvalo tiende a ser mayor, a asemejarse a un círculo o a un óvalo sobre la horizontal o sobre la vertical, partiendo del hecho que ya con lo que hemos hablado ya todos entienden por horizontal, circuito abierto, y por la vertical, circuito cerrado. Tengo un diodo, vean ustedes cómo se comporta el diodo. De igual manera, puede estar polarizado en este momento, no sé cómo lo polarizaron, pero de igual manera se ve que él está trabajando y se ve el punto de apertura del punto 7. Ok, continuamos. Ahora tengo una resistencia, dice que una resistencia, si bien es cierto de carbono, sus magnitudes son diferentes y en función de la resistencia, el valor, la magnitud, recuerden que toda medida tiene unidad y magnitud. La magnitud siempre me va a hablar de en qué lo mido y la unidad, la unidad siempre me va a hablar de en qué lo mido, ohmios, amperios. Pero en este caso, la unidad es el ohmio y la magnitud pues va a ser cambiante en función del número de líneas que aparezca aquí o su calibre que llaman. También van a variar en la potencia, pues tenemos de un cuarto, de media. Y esto me va a definir también el patrón que yo voy a observar en el trazador de imágenes o en su firma análoga. Por ejemplo, ahí estamos viendo que la tendencia a una resistencia obviamente es que entre más bajito el valor, ¿verdad? Entre más bajito, observen que si fuera una resistencia muy baja, voy a tener esta condición. O sea, un tráfico total, pero, si la resistencia es muy alta, pero demasiado alta, pues vamos a tener un circuito abierto. Y en función de esto voy a tener lo que voy a dibujar acá, que se llama el ángulo. Y el ángulo va a ser en función de la variable resistencia. Ahí puedo tener n valores de resistencia que van angularmente cambiando
la representación de la curva. Esto es solo para empezar. Recuerden que es una charla de menos de una hora como máximo, y que lo que busca es introducir al mecánico a lo que es el análisis mediante firmas digitales o curvas, trazado de curvas. Okay. Aquí continúo y vamos a ver acá cómo se comporta otra de estas. Por ejemplo, vean qué interesante, aquí tengo un video donde les voy a poner un potenciómetro. Lo interesante de un potenciómetro, bueno, como ustedes saben, él siempre tiene las tres patillas oficiales de un potenciómetro, y sabemos que normalmente, ¿verdad? Entre los extremos tengo la totalidad de la resistencia, y entre los extremos con el centro tengo diferentes resistencias que pueden ir aumentando según giro yo el cursor a la derecha, o disminuyendo, depende de cómo lo haya puesto. Vamos a ver si el video me abre con audio para que lo oigan. Ok, aquí estamos capturando lo que es la firma digital de un potenciómetro. Voy a enfocarlo bien, un potenciómetro de 3 líneas, como todo potenciómetro. Y que a la postre, pues ustedes saben que el APP es un potenciómetro, el TPS es un potenciómetro, y algunos otros resistencias que denuncian movimiento a nivel angular y lineal son potenciómetros. Estamos viendo que en este momento lo que es la curva, el trazado de curva es un circuito prácticamente abierto, producto de que está en su máxima resistencia, y vean lo que ocurre cuando manipulo intencionalmente el potenciómetro. Voy a jugar con el potenciómetro y vean cómo voy trazando poco a poco otro tipo de curva en una pendiente ascendente, en donde convierto el circuito abierto en un circuito prácticamente en un circuito cerrado. Veanlo acá, qué interesante. Ahí estoy manipulando el potenciómetro y vean la señal de la curva. Pues esta teoría es aplicada en los procesos de diagnóstico pasivos y es muy eficiente. Vamos a tirarlo hasta ahí. Ahí marca una curva, un trazo que evidencia una resistencia. Así pues, los trazadores de curva ofrecen pendientes a lo que son resistencias, y la pendiente va en función de la oposición al paso de la corriente. Ok, muchas gracias. Ok. Ok, detalle importante para recalcar. Nuevamente hacemos mención de cómo el bombeo de corriente alterna, y haciendo esa figura en ciertos puntos, va creando un patrón observable a la vista del técnico que se convierte en la herramienta para el diagnóstico. Ustedes analizan, cuando uno abre de esto, uno habla o señala esta cuerda que voy a hacer acá, por ejemplo. Esa cuerda, que se le llama circuito abierto, solo se consigue con altas resistencias. Y esta que voy a dibujar acá, por así decirlo, solo se consigue circuito cerrado con bajas resistencias. Eso es el Paco y Lola del inicio, de la introducción, y esto es la finalidad que lleva la charla. Poco a poco irse identificando con nuevos procesos de diagnóstica y que le permitan al técnico, pues no solamente dependo de mi punta lógica, no solo dependo de mi escáner X marca, hay otras opciones, ¿verdad? Y son tan válidas, y en manos de un diestro, ¿verdad? De una persona muy diestra y que domine esta área, pues se convierten en herramientas mortales para lo que es la cacería de fallas. Ok, continuamos. Ok. Aquí tengo yo, por ejemplo, lo que es la firma análoga de un condensador. Vean qué interesante. Ese condensador que está ahí, y vean que es de 400 voltios, 100 microfaradios. Independientemente del valor de de capacitancia de microfaradios, la curva, la elíptica que se forma,
y me da mi razón para entender de que al lado negativo y al lado positivo, lo que está ocurriendo es que a estos dos lados le está entrando corriente alterna. Entonces, al estar entrando corriente alterna, pues lógicamente él va a dar una forma de entrada y salida, un círculo perfecto, porque carga y descarga, y el patrón es ajustable. El patrón es ajustable y yo le puedo decir a una persona que si ese condensador está dentro de una placa, ¿verdad? En una placa integrada de circuitos y estoy midiéndolo a él y lo estoy alimentando yo, porque si la medición se hace como dijimos desde el inicio, como lo expresamos desde el inicio, lo hacemos pasivamente. Y me da diferentes patrones y yo puedo decir la persona está malo, su condensador está abierto, en función de lo que yo vea, lógicamente. Continuamos. Por ejemplo, acá, cuando se trata de una bobina, la curva generada es similar a la de un capacitor. Esto porque obtenemos la misma respuesta. El circuito alterno entra por un punto, ¿verdad? Y sale por el otro punto y está en ese juego y forma algo parecido a un condensador. Y no solo eso, sino vean qué interesante. La elíptica o el círculo que trata de formar va en función de ya no la capacitancia, sino la resistencia. Entonces hay variables que me van dando a mí mentalmente un esquema de cómo se comporta cada elemento. Y determinar por separado 3 bobinas scope, 4 bobinas scope, 8 bobinas scope, practicándoles y ya guardando eso en un banco histórico de señales, pues me da a mí un criterio muy amplio para no estar usando pulsadores, para no estar batallando con un código. Es otra manera de diagnóstico. Dice ahí, cuando se trata de una bobina, la curva generada es similar a la de un capacitor, con sus ejes inclinados respecto a los ejes de voltaje y corriente. Claro que sí, eso es lo que venimos indicándoles desde el inicio de la charla. El diodo, ya lo habíamos visto, el diodo pues tiene esa condición de que tiene plenamente marcado su ánodo y su cátodo. Dice así, la firma de un diodo semiconductor se compone de dos o más líneas rectas que se asemejan a un ángulo recto con la conducción en directo, con la polarización inversa. La firma de diodo de silicio se puede identificar fácilmente. La parte vertical, ya sabemos que la parte vertical de la gráfica muestra la zona de polarización y la parte directa, la tensión de activación, o sea, el punto 7 en los de silicio y el punto 3 en los de germanio. También se puede observar las caídas de tensión y eso es un detalle importante. Ahí tengo el diodo Zener, vean lo que interesante, el diodo Zener conduce en ambas direcciones, ya sabemos por qué, porque hacemos la apertura de la región Zener y como es corriente alterna, entonces su patrón es muy típico, es este patrón que se dibuja claramente acá, lo podemos observar, y que si invertimos las pinzas de testeo del trazador, simplemente vamos a obtener esto como visto en un espejo, pero al otro lado. Y dice que aquí, por ejemplo, vemos que la corriente cuando se da al punto de apertura aumenta rápidamente. Continuamos. Los transistores, para lo que es análisis de transistores de manera pasiva, sin necesidad de alimentarlos, tienen tres patillas, ya todos sabemos qué es el colector, qué es el emisor y la base, y sabemos que un diodo se comporta como estamos viéndolo aquí a su lado derecho. Por eso es que yo siempre menciono que el que lleva un cursito o ya un seminario de lo que es propiamente análisis de señales, tiene que tener casi que un 80% del dominio del osciloscopio y en la parte de la electrónica un conocimiento de al menos un 85% de lo que es la mecánica de estado sólido, puesto que entender que un transistor es llanamente la unión de dos, ¿qué, señores? De dos diodos, le garantiza a usted la imagen que va a ver. Y no solo eso le garantiza, sino de una vez se va a dar cuenta usted si está buena o si está mala en función de esta condición de conductividad que tiene cualquier diodo, ya sea PNP o NPN. Vamos a continuar. Por ejemplo, ya en la aplicación práctica, ¿cómo se trabaja?
En estos dos lados tengo yo la aplicación práctica sobre un sensor TPS, vean lo que interesante. Aquí tengo yo una TPS de las convencionales con sus 3 pines, A, B y C. También tengo lado conector, lado sensor. Y yo puedo aplicar el análisis por imágenes tanto a mi sensor como a mi conector. O sea, la aplicación puede ser a los dos lados. Y tengo que encontrar que haya razón lógica de lo que voy a ver. Recuerden que yo puedo mover el potenciómetro para ver diferentes condiciones en mi curva, como lo hice con el ejemplo anterior, o puedo hacer y realizar pruebas sobre estos elementos que voy a señalar acá, que vienen del lado de la unidad de mando, y tratar de ingerir, por así decirlo, qué es lo que puede estar malo de allá, y ojalá tener el patrón. Entonces aquí tengo lado sensor, A, B, C, donde A es la señal, B la alimentación y 5 es negativo, pero vean que estoy lado sensor. Lo que va a continuar es cómo se aplica la prueba. Por ejemplo, si no muevo la TPS entre los pines B y C, yo tengo esta curva característica. ¿Ven? Entre alimentación y negativo, un valor resistivo, y es lógico porque es un potenciómetro, lo vemos de cómo se comporta. Y esto me ayuda a discernir que, por ejemplo, yo puedo saber si ella, manipulando el potenciómetro, tiene una apertura bueno, antes eran de carbón, ahora son otros materiales y otros sistemas, pero el resultado es lo mismo. Recuerden que yo voy a alimentar por un método de corriente alterna al sensor, al lado sensor, y estoy creando entre dos puntos, dos tenacitas, una de color negro y una de color rojo, creando una señal que me garantice que yo estoy viendo la sanidad de la circuitería interna del sensor. Aquí vean que bien, ya voy por el pin A y B entre señal y alimentación, oblicuidad variable en función de la resistencia. Claro que es variable si yo muevo el eje cursor, pero si no lo muevo, obtengo una resistencia fija. También tengo entre pines A y C, estoy sobre el sensor, también obtengo otra línea recta. Si ustedes analizan, veo que la pendiente tiene una condición en función a la posición que esté las pinzas de mi trazador, pero siempre me va a salir la resistencia a reducir. Ahora me voy del lado del pin de alimentación, lado EQ, donde hay 5 voltios. Ahora viene ya un dominio mayor del tema. ¿Por qué mayor? Porque yo aquí estoy viendo dos aspectos. Yo estoy viendo el pin de alimentación, lado EQ, y veo aquí amperaje creciendo y una elíptica como de un condensadorcito. ¿Lo ven? Esta elíptica que estoy señalando acá. Pues ya con eso, yo sé que cuando yo vuelva a ver otra TPS, debe tener un patrón muy similar, puesto que las circuiterías de los elementos sensoriales son muy típicas. Ese patrón yo lo puedo guardar y hacer un banco de imágenes de la TPS. Entonces vean que es un método, además de permitirme ingresar sin voltaje, sin riesgo, por así decirlo, me permite a mí también hacer un banco histórico, que es algo, un tipo de diagnóstico más estructurado que mucha gente que tiene que sacar el osciloscopio o la señal. Ok, continuamos. Pin de alimentación, lado eco. Y ya estamos sobre el conector. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que es el pin de la señal lado eco. O sea, recuerden que aquí puedo ver perfectamente que puede haber un diodo, ¿verdad? Y hay una resistencia. Ahora, eso yo en la parte ya, si es un seminario, nosotros hacemos al estudiante hacer circuitos pequeños en donde ponen una resistencia y un diodo y un condensador y analizan la imagen.
y se forman patrones muy similares a estos. Estamos haciendo como una radiografía externa del circuito de lo que es el lado de la señal de la ECU y tiene mucha relevancia, como les repito, en los procesos de diagnóstico, o en especial sobre la unidad de mando, porque yo garantizo aquí que yo no tengo que llegar y empezar a montarla en un banco de banqueo y crear todas las simulaciones que requiere pues el diagnóstico de una computadora. Puedo hacer a nivel técnico pruebas sencillitas que me pueden garantizar a la postre si la computadora de hecho tiene algo malo internamente hablando. Y el pin negativo, claro que sí. Ahí tienen el pin negativo. Y el pin negativo, si tengo la pinza en tierra, ¿verdad? Lógicamente tierra de la unidad de mando, negativo de la unidad de mando, y está al pin negativo que le llamamos masa digital, pues hay una continuidad que me garantiza circuito, como está viendo ahí, circuito cerrado. ¿La ven en la línea? ¿Qué pasaría si esta línea fuera diferente, señores? Para el buen entendedor, pocas palabras si se encuentra una línea así. ¿Qué les parece? Pues eso es la capacidad diagnóstica que tiene un proceso de firmas análogas. Continuamos. Por ejemplo, ya que hay un caso un poquito más, más avanzado, ya nosotros mediante un PIN data obtuvimos el PIN 5 que ven en el conector, los voy a señalar para irlos guiando en el proceso. Por ejemplo, vemos que el PIN número 5, voy a señalar aquí, es más, lo voy a señalar con otro color para que se aprecie mejor. Perdón. No, bueno, no importa, es verde, es negativo. Ese negativo lo voy a señalar, entonces como no me dejo hacerlo así, lo voy a señalar con un circulito aquí de color rojo, de color más bien azul. Vamos a ver si me permite. Aquí. Ese pin 5 es el negativo. Todos ustedes saben, los que han trabajado ya un poquito más en reparación de unidades de mando, que toda computadora tiene su masa digital, tiene su positivo de alimentación y su negativo de alimentación. Pues ahí estamos pegados de la masa digital en el pin 5 y tengo la terminal de los drivers. ¿Cuáles son las terminales de los drivers de inyectores? Tengo el 9, el 8, el 18 y el 17. Para ubicarme mejor en lo que estoy diciendo, cada inyector, si hiciéramos un dibujo así, cada inyector me funciona de la siguiente manera. De un lado recibe positivo, ya sea de un man relay en los tiempos antiguos, en los tiempos modernos de una caja electrónica. Este cuerpo bobinado que tengo aquí adentro es excitado por un negativo que proviene de algún driver al lado de el colector donde lleva la carga los drivers, alias transistores, y ahí tengo yo el esquema. Pues cada uno, 18, 17, vuelvo a borrar acá, cada uno de estos es pues la llegada del negativo pulsante del inyector cuando la inyección es sincrónica. Recuerden que antes se manejaban, bueno, todavía se manejan 3 tipos de inyecciones: la secuencial, la grupal y la otra que se llama simultánea, que pulsan 2 y 2. Entonces, entre esas 3 tipos de inyecciones, simultánea, grupal y sincrónica, que es la misma secuencial, pues en ese tipo de inyecciones nosotros siempre normalmente vamos a encontrar, a excepción del riel común, que el inyector se excita a negativo. Ahora, ¿qué es y por qué yo hice esto y les acabo de enseñar esta partecita? Pues muy interesante hablar de que yo estoy haciendo un diagnóstico de un misfire en uno de los inyectores. Entonces yo quité la computadora, descargué esto de Mitchell, lo pinté aquí con colores para que se viera más vívido. Y aquí puse los pines más importantes para utilizar. ¿A quién?
a mi trazador de señales. Que mi trazador de señales, para que ustedes lo interpreten, es ni menos, ni más, ni menos que una fuente de corriente. Ay, carajo, ahora sí domino esto bien. Como una fuente alterna, en donde yo voy a poner el negativo, por así decirlo, acá, que sería la pinza negra. En este caso lo dijo verde para no confundir. Y los otros, que pueden ser eh, independientemente la pinza o el testeo roja. Y simplemente mantengo este y voy pulsando cada uno de los drivers. Pues la señal que yo saque ahí, la firma digital, propiamente pertenece al circuito interno de la unidad de mando que me hace que por ese colector, bajo la accionamiento o activación de una base, se provoca la inyección. Pues cada firma de estas cuatro, lógicamente lo que están pensando y deberían ser iguales. Y en el momento en que yo hago cada uno de estos análisis, yo utilizo mi osciloscopio, mi trazador, y recuerden que en un trazador hay dos detalles importantes. Cada vez que emito una medición, separo, miro circuito abierto y miro circuito cerrado. ¿Con qué fin? Pues esa es la manera de graduar o de calibrar mi elemento trazador. Una vez explicado esto, procedemos a ver el análisis de los 4 inyectores mediante la firma digital, perdón, firma no, a veces digo digital porque en algunos textos pues le dicen digital, pero yo entiendo por qué es que lo dicen que es digital, porque vemos que la señal no tiene que ver nada de digital. Ok, continuamos. Ahí tengo el video del primer inyector del número 1. Ahí veo donde corro el video, empiezo a ver. Esa es la señal que se forma, poniendo el trazador. Y cuando ustedes lleven, por así decirlo, el curso o el seminario de esto, vamos a explicar qué elementos están implicados ahí, si parece que hay un condensador, si parece que hay un diodo, si hay presencia de una resistencia, ya eso es parte del curso, ya es otro paso más que se tiene que cumplir para dominar la técnica y depurar la técnica de análisis por imágenes. Ahí está el inyector 1, terminamos y pasamos a ver el inyector 2. Aquí tengo el inyector 2, veo la imagen, nuevamente, y vean que el patrón, la firma análoga es completamente igual. Vean que tiene los mismos elementos, el mismo comportamiento. Yo ahí lo que estoy haciendo es desfasando los ejes para ver claramente cómo se comporta la intensidad y cómo se comporta el voltaje. No es necesario, si ya yo conozco una que esté bueno, pues hacerle mucho análisis, nada más me fijo que los 12 inyectores, los 8, los 6 o los 4 o los 3 tengan un comportamiento pues prácticamente muy parecido, muy similar, y ahí pues emito criterio. Continúo con el inyector número 3 y aquí lo vamos a ver. Véanlo ahí. Ahí está el inyector número 3. Vean ustedes el comportamiento. Vuelvo a desfasarlos, el eje que en este caso sería Y, que obedece, por eso se llama XY. Si lo ven aquí hacia arriba en la pantallita dice XY, desfaso el eje X, veo lo que es voltaje o lo que es intensidad y veo que el comportamiento pues es normal, se comporta igual a los 3 inyectores y vamos a ver el número 4. Ok, ahí tengo el inyector número 4. Vamos a correr el video. Y nótense algo, un cambio radical. Y voy a desfasar nuevamente el eje Y y el eje X. Y ahí está el problema. Ahí encontramos de que prácticamente cuando la computadora está caliente, el patrón cambia. Y lógicamente, pues hay una condición errática a nivel interno porque estoy no en el inyector, sino propiamente en el cuerpo en el circuito del inyector del driver.
Estos pequeños detalles es solamente una muestra, podríamos decir que es el pico del iceberg de cómo se comporta el análisis de imágenes. Haciendo una pequeña recopilación, que eso es muy importante, recordar siempre cómo empieza el proceso básico. El proceso básico empieza primero sabiendo cuándo estamos ante presencia de un circuito abierto y cuándo en presencia de un circuito cerrado. Una vez dominado eso, empezamos a estudiar un poquito lo que son las firmas analógicas de cada uno de los componentes. Entonces ya yo tengo que saber más o menos un condensador de 50 microfaradios versus un condensador de 500, 1000 microfaradios, 1500. Todos estos comportamientos que yo estoy mencionando, agarrar una resistencia de varios calibres, medirla y ver el trazo típico que deja, y agarrar un transistor en sus tres patillas, medirlo, ver el patrón que deja y luego empezar a jugar posteriormente con la conformación de pequeños circuitos. Por ejemplo, la unión de un transistor con una resistencia, con un condensador, haciendo algún proyectito básico, muy básico. Y luego ya, una vez que identificamos esto, pasamos ya a análisis más profundos como agarrar la computadora y ver, por ejemplo, la salida de una señal de sensor, la salida de un driver, cómo se comporta, por ejemplo, una resistencia variable a nivel térmico. Todo esto se puede ver y es posible utilizando toda esta mecánica. Ya una vez que tenemos esto, ya pues pasamos a un plano más elevado, que es la confección ya propiamente de ajustes de calibres de señal y tomar patrones para guardarlos en un histórico. Ahí se usa un programita que se llama Paint, uno toma la foto, marca dónde sacó la señal y asigna. Y si bien es cierto, esto lo utiliza más bien muchas personas que arreglan unidades de mando como un proceso alternativo a la diagnóstica de las periferias internas de la computadora. También recalcar que el trazador se puede confeccionar, es parte también de lo que es el seminario, se puede confeccionar un trazador con ventajas del costo y también importante que desarrollan un poquito más el sentido electrónico. Y quedamos con esto y no sé, Gerson, si quedan algunas preguntas que contestar, Sí, dejo de claro, compartir. sí, claro, Mario. Muchas gracias por ese tema tan lindo, tan novedoso realmente del uso del diagnóstico por imágenes. Más adelante vamos a tener un seminario ya completo y les vamos anunciando. Mario, aquí un saludo a Diego Reynoso. Diego pregunta lo siguiente. Hay varias preguntas de Diego. Dice, las firmas tienen que obtenerse con dispositivos soldados en la placa o con la ECU energizada. No, ya hablamos de que la ventaja de esto es que la computadora está libre, no está energizada y lo que sí tengo que saber es colocar los dos puertos de testeo contra una tierra, contra una señal. En ese sentido, yo lo que tengo que manejar muy bien es el dominio de los puntos negativos. Recuerden que una computadora, si es de 3 vías o de 4 vías, a veces cada una de las vías tiene su propio negativo, tiene backup de negativos, entonces es conocer, por eso le decía que un paso inicial es conocer cada uno de los componentes, a cómo se comporta un condensador. Si un condensador está abierto, ¿cómo lo vería? Entonces, en esta parte, digamos, de lo que es ya el curso de aprendizaje, uno agarra un condensador bueno y un condensador malo, una resistencia abierta, una resistencia sana, un transistor malo y un transistor bueno, y el participante va haciendo la práctica y dice, mira, definitivamente esto es eficiente, hay un convencimiento, ¿verdad? Perfecto, Mario. Bueno, aquí don Diego también pregunta, ya esa pregunta se la respondió, pero ¿cómo puede diagnosticar el mal o bien, un mal o bien del estado de inyector? Que ya lo viste, ¿verdad? Sí, claro, imagínense que eso está así, que si ven la señal del inyector, por ejemplo, en vez de ver los tres patrones iniciales, veo una curva totalmente horizontal. ¿Qué entenderían por eso? Circuito abierto, ahí hay algo serio y quiere decir que no se está cumpliendo con la totalidad
de la corriente. Y también si veo totalmente una curva recta, yo sé que ahí no hay ningún elemento resistivo, y recordemos que todo periferia electrónica, yo le llamo periferia electrónica al circuito, por ejemplo, de un actuador, a la parte, digamos, que lo somete a él, que es un conjunto de elementos como, por ejemplo, en algunos casos un transistor, un condensador de filtro, una resistencia que tiene una finalidad de monitoreo, de feedback que llaman. Todos estos componentes expuestos a un analizador crean un patrón único, por eso se llama firma análoga. Y esto se convierte en elemento número 1 para lo que es el diagnóstico. Claro que sí. Entonces, si tengo 8 inyectores, a mí no me interesa. Si tengo 4 bobinas COP, sus 4 lados EQ, o 3 lados, si son un transistor de poder en una bobina COP, tienen que dejar el mismo patrón, tanto lado actuador, bobina COP, como lado de control EQ. Tienen que dejar el mismo patrón. Entonces, esto es definitivo. O sea, aquí no podemos brincarnos eso. Ok, Mario, aquí en los comentarios, John Maroto, excelente charla, muy bueno, Mario, saludos desde Costa Rica. Luis Bros, perfecta explicación, a estudiarlo de nuevo para aprender cada día. Un excelente instructor, sobre todo en español. Mil gracias desde Salud, desde Pachuca, nos saludan. Sería muy buena otra charla, verlo en vivo, cómo se conectan las prácticas en vivo, sería genial. Claro, para eso es, Luigi, muchas gracias. Para eso vamos a hacer todo un seminario ahí para que claro, aprendas mejor, seminario. ¿verdad? Pura vida. Saludos, don Mario, ¿de dónde es usted? Bueno, nosotros somos una plataforma, don Luigi, Mecánica en Acción, somos de Costa Rica, un placer. Pura vida. Daniel Rivera, buenas noches, muy buena tema, excelente charla, saludos. Y aquí hay otra preguntita, Mario. Sí, claro. De Pedro Lucio dice, ¿cómo se prueba una EQ caliente? Ok, recuerden que si bien es cierto, nosotros acabamos de mencionar uno de los detalles más beneficiosos en lo que es el arte y el dominio de lo que es análisis de imágenes o firmas análogas, que es que el circuito es pasivo, y explicamos la diferencia entre circuito pasivo y circuito activo. Pues yo muchas veces necesitaré que los elementos alcancen cierta temperatura, y eso solo lo puedo lograr haciéndole circular corriente. Pero hay otro método externo que lo utilizamos mucho en el INA, por cierto, que a las señoras no les gusta mucho porque les tomamos la secadora de pelo y pues termina en el taller la secadora de pelo. Entonces muchas bobinas COP nosotros las probamos en frío, luego las pasamos y con una pistola de punto rojo, que nosotros llamamos térmica, las hacemos llegar prácticamente a un poquito menos de 40 grados, que es la temperatura más o menos en la que ellos habitan, desarrollan su función, y ahí le volvemos a hacer la prueba ya nuevamente sin alimentación de nada, pero térmicamente a un nivel superior. Todos sabemos que la temperatura juega un papel trascendental en lo que es la resistencia. Y esto es lo importante porque hay circuitos que se abren en caliente, pero en frío permanecen totalmente conductivos. Pues el análisis por imágenes, Gerson y compañeros participantes, sepan que se convierte en un detalle importante a considerar cuando vienen usuarios de vehículos, conductores que le dicen a usted, mira, este carro frío me trabaja, pero ¿qué es? Bueno, usted no se imagina, tarda él en llegar y arrancar 2 veces el abanico y ya empieza a fallar. Pero inmediatamente baja un poco la temperatura y se comporta igual. Entonces ya estamos ante la presencia de una resistividad producto de un factor térmico. Entonces, como la prueba es en pasivo, no hay flujo de corriente, nosotros externamente, mediante una secadora de pelo o un calentador, la hacemos calentar. Pero eso sí, he tenido las experiencias con algunos estudiantes que se abusan con la secadora o el calentador y prueban el componente y ya está prácticamente inservible porque lo aumentaron a mucha temperatura. Entonces son cuidados que hay que tener, en especial por los grupos de aprendizaje que son novatos y que van en ese proceso. Hola, ¿qué tal, amigo técnico automotriz? Te saluda Alexis Picado de Mecánica en Acción. Solo quiero recordarte suscribirte a nuestro canal. Y cuando te suscribas, toca la campanita, es muy importante. Además, síganos en nuestra página de Facebook o en nuestra página www.mecanicaenaccion.com. Y nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, pura vida.